gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Estamos estudiando el decreto o los decretos de Dios. El decreto o los decretos de Dios. Que hemos hablado de los decretos para los que no toman apuntes o llegan tarde o vienen un día y otro día no. Estamos hablando para poder entender los decretos de Dios, tenemos que hablar un poco de quién es Dios. Dios no puede definirse en términos humanos porque Él no es humano. Él se revela, Él es el que se revela. A mí me parece que Dios es así. No, eso no tiene ningún sentido, porque es Dios el que se revela y lo conocemos tal como Él se revela a través de la Escritura. O sea que tenemos que sacar toda concepción previa de lo que entendemos que es un Dios o que es Dios y aferrarnos a lo que Él revela, decimos en la Biblia. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. El Señor no es reactivo porque Él es inmutable. O sea, nosotros bajamos a Dios del trono y lo paráramos al lado nuestro. No, Él no es como nosotros. Él no reacciona porque Él es inmutable. Una reacción es que si yo le pego un pellizco a mi esposa y ella se mueve, brinca, hace un gesto, eso es reacción. Algo sucedió en ella provocado por un estímulo externo, porque ella es mutable, en ella hay un cambio, hay un dolor. ¿Sí? El sistema nervioso transmite ese dolor, los nervios al cerebro y hay una reacción, hay un cambio en ella, pero Dios no cambia. Entonces no hay reacción alguna en Dios, en el ser de Dios. Ahora, Él se revela para que lo entendamos, ¿sí? Usa antropomorfismos y antropopatismos para que podamos entenderlo, pero el ser de Dios no sufre cambio alguno, Él no reacciona, todo lo hace basado en Él y en su conocimiento previo de las cosas y de las personas. No aprende nada nuevo, Él es omnisciente, todo lo sabe. Si yo todo lo sé, ¿qué puedo aprender? Nada, Él todo lo sabe. Él no puede ver en el futuro porque Él ya conoce el futuro. Él no puede ver en el futuro porque Él es el que escribió el futuro. La historia la escribió Él. No es que Él sepa algo porque lo aprendió, porque lo vio. No, Él sabe porque Él lo escribió y lo determinó. Él no piensa en sucesión de eventos, no hay procesos en Dios. Los procesos, ¿qué implica un proceso? Hermano Javier, que trabaja la metalurgia, usted hace procesos, ¿sí? Bueno, todos los que estamos aquí hacemos procesos. Llega el material, ¿sí? Llegan las cabillas, los ángulos, los tubos y sufren en un proceso que sufren transformaciones, cambios. Él los corta, los solda, ¿sí? Los pule, los pinta, los dobla y tenemos un resultado final, ¿sí? Un troquel, una puerta, una reja, una ventana, una estructura. Hubo un ¿qué? Cambio a través de un proceso, pero en Dios no hay cambios. O sea que en Dios no hay procesos. Nosotros sí pensamos por procesos. Vemos un fenómeno, y está la base del método científico, vemos un fenómeno, algo, nos lo interpretamos, hacemos en uno de nosotros una hipótesis, decimos, bueno, yo creo que es por esto, y después lo verificamos, palabra más, palabra menos, eso es el método científico. Vemos un fenómeno, nos hacemos una hipótesis, una explicación de lo que sucedió, pero después la comprobamos y tenemos un resultado, hay un proceso. En Dios no hay procesos, porque Él es inmutable. Entonces, si pudiéramos hablar de Dios, diríamos que Él pensó una sola vez y sucedió todo. Si pudiéramos hablar de Dios en términos humanos, ¿sí? Antropomórficamente hablando. Él no mejora ni cambia, Él no puede ser más Dios, menos Dios, tener más amor, menos amor, tener más ira, menos ira, tener más misericordia o menos misericordia, amarnos más o amarnos menos, no, porque Él no cambia. Por eso la Biblia dice que su amor es eterno,
desde siempre. No fue que él llegó un momento y dijo, vio en su bola de cristal y vio que Edwin en el año 2000 y tantos se iba a arrepentir de sus pecados cuando le predicaran el evangelio, y Dios dijo, bueno, Gabriel, estoy viendo que en el futuro Edwin se va a arrepentir, anótalo ahí y ahora lo voy a amar. Primero, eso condiciona el amor de Dios, hace el amor de Dios algo condicionado a que Edwin se va a arrepentir, y si no se arrepiente no lo amo, no es amor, es un negocio. Edwin provocó el amor en Dios, no, ya dijimos, es inmutable, Dios no reacciona, no hay nada que lo estimule, todo Él lo hace por su voluntad soberana, porque Él quiere. Entonces, Dios no puede mejorar ni cambiar, Él es inamovible, es inmutable. No hace las cosas motivado por un estímulo o causa externa alguna, porque Él es independiente. Nosotros dependemos de todo y por eso vivimos en este mundo y nos movemos. ¿Para qué trabajamos? Para comer. ¿Por qué nos vestimos? Para protegernos del medio ambiente, el frío, ¿sí? O protegernos del calor. ¿Por qué nos bañamos? Porque nos ensuciamos, ¿sí? ¿Por qué vamos al baño? Porque necesitamos expulsar los desechos que nuestro cuerpo produce por los procesos que se desarrollan internamente. Pero Dios es independiente. Él no necesita de la luna, del sol, de las estrellas, del aire, de la comida. Él no necesita ni de ti ni de mí. Entonces no hay influencias en Dios. Si decimos que hay influencias en Dios, estamos haciendo a Dios un ser humano. En Dios no hay influencia, no hay nada que lo mueva a Él. Hermano, y entonces, ¿por qué Él nos dice que oremos? Y que si oramos Él va a hacer cosas. Claro, Él hace lo que Él ya ha ordenado, que va a hacer a través de la oración que yo voy a hacer, que Él también ya la ordenó. O sea, al fin y al cabo, Él hace lo que Él ha ordenado. Nunca hace nada por agentes externos, hace solamente su voluntad soberana. Y es lo que vamos a ver hoy, con textos bíblicos, porque la Biblia tiene una evidencia abrumadora sobre este tema. ¿Cuál es el problema? Que pues nadie habla de eso. En la iglesia moderna se entretiene a las personas, se hace un show, la gente se da contenta en la casa, pero con el cerebro vacío y el corazón muerto, su alma y su espíritu muertos. Pero la Biblia lo enseña. Uy, hermano, pastor, esa es una nueva doctrina, le dicen a uno. No, hermano, eso está en la Biblia, eso no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, hoy en la iglesia no se enseña, se entretiene a la gente. A los niños en las escuelas dominicales se les habla, hoy vamos a hablar de cómo Noé metió a los animalitos en el arca. ¡Ay, sí, tan bonito! Y los ponemos a cantar, Padre Abraham tenía muchos hijos. ¿Y qué aprendió hoy en la escuela dominical? Hoy aprendí que Abraham es nuestro padre. ¿Y eso qué es? ¿Y dónde está Cristo? Por ningún lado. ¿Qué aprendió de Abraham? Que metió animales en un barco gigante. Está en la jugada, ¿no? ¿Qué aprendimos de Abraham? Que fue padre de Isaac, que no podía tener hijos y ya viejito, pues el Señor le regaló un hijo. Y de Noé, que metió los animales en el arca. Ya. Y Cristo, ¿y a mí de qué me sirve saber que un viejito metió un poco de animales en una caja de madera? ¿De qué me sirve? Que llovió y que después él salió y envió unos pajaritos a ver si ya había tierra seca. ¿De qué me sirve a mí eso? De nada. Pero si yo explico que Cristo está tipificado en el arca, que Noé fue salvo por gracia, fue escogido por Dios para traer, que Noé es tipo de Cristo porque Noé salvó a un remanente que Dios escogió, que el arca es tipo de Cristo, que Abraham es el padre de Cristo, que la simiente que se le promete a Abraham no es la nación de Israel, sino que es Cristo. Aprendieron lo más importante, aprendieron de Cristo. Y que la paga del pecado es muerte, que Dios destruyó el mundo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No. Si le decimos a la gente que así como Dios le dio un hijo a Abraham cuando era viejito, tú también vas a tener tu milagro. Eso es basura. Eso no es lo que enseña el texto. Lo que el texto enseña es que Dios es fiel a su pacto y que su pacto se iba a cumplir. Dios le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Y Hebreos dice que cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, Abraham dijo, lo mato y Dios me lo resucita. Todo tiene que ver con Dios. Pero como no se enseña la Biblia, la gente se va a la casa,
sin entendimiento. Y cuando les hablamos del Dios soberano dicen, uy, esta es una nueva doctrina. Oiga, ya enseñan cosas raras. No, hermano, raras las iglesias de hoy, que se llaman iglesias a sí mismas y no hablan de Cristo, no hablan de Dios. Hablan es de el hombre y cómo el hombre puede ser feliz. Amor y paz, como los hippies. No, hermano, la Biblia habla de Dios. El tema central es Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie porque Él existe por y en sí mismo. Eso se llama aceidad. ¿Dios necesita algo para ser, para existir? Humanamente hablando, no. No lo necesita. Tú y yo sí. Empezando por un papá y una mamá. Y de ahí en adelante somos una partida de necesitados. Necesito que el cliente me compre, que me llame, que me deposite, necesito que haya luz, necesito que mi mujer me atienda, necesito que me quieran. Tenemos necesidades hasta emocionales. Dios no necesita de nadie, porque antes de la creación, ¿cómo hacía? Desde la eternidad, y no había nadie. Se llama aceidad. Él existe en sí mismo. Y Él lo hace todo para ti, porque tú eres lo más lindo, lo más bello, lo más precioso, lo más pechocho del universo, como nos enseñaron en la iglesia moderna, ¿no? Y lo más importante en el universo eres tú. Y Dios en la creación, en la eternidad pasada, perdón, se moría de ganas por tener una familia y por eso te hizo y Él te necesita, hermano. Él lo hace todo, como dice Romanos 11:36, para su gloria, para su gloria, para Él. De manera que cuando Dios hace algo, lo hace solo por Él. Eso es egoísmo. No, no es egoísmo, porque Él es Dios. Nosotros no tenemos ese derecho porque somos criaturas y aparte de eso pertenecemos a una raza caída. Pero Él sí lo merece. Él sí puede decir, yo hago todo pensando en mí. Ezequiel 36, el Señor le dice al pueblo de Israel, no lo hago por causa de vosotros, Israel. Hay que personas que mantienen idolatrando a Israel y se ven las noticias y le hacen barra a Israel cuando matan palestinos, ¿no? Y se ponen felices. Y Dios dice, no lo hago por ti, casa de Israel, habéis sido rebeldes. Lo hago para que mi nombre se conozca en todas las naciones. Lo hago para mí. Yo te escogí para que el mundo sepa quién soy yo. Y nosotros, igual la salvación. ¿Por qué Dios nos salva? Para que el mundo sepa que Él es Dios. Y nosotros pensamos que nos salvó porque somos lindos, porque nos necesita. Por eso hace 8 días yo le decía, Dios no te necesita. Si no quieres venir a culto, no vengas. A mí me da igual en ese sentido. O sea, pero es que yo me preocupo por mis hermanos cuando no vienen, pero cuando un hermano dice, es que me da pereza, que aquí es en la casa, hermano. Cuando es por una razón válida, uno dice, oiga, ¿qué le habrá pasado al hermano fulano? No vino, tuvo un problema, está enfermo, tuvo un inconveniente. Pero cuando hay personas que son descaraditas, le dicen, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que la verdad no quise ir. Bueno, quédese en la casa, hermano, no venga a molestar. Porque Dios no te necesita a ti, no te necesita. Porque Él todo lo hace para Él, para su gloria. Nos vendieron una mentira tan grande del tamaño del cañón, del Gran Cañón, que Dios nos necesita a nosotros. Una mentira tan grande como la teoría geocéntrica del universo, propuesta por el astrónomo Ptolomeo. Decía, la Tierra es el centro del universo. Gracias a Dios apareció Nicolás Copérnico y dijo, no, el centro del universo no es la Tierra, no somos nosotros, es el Sol. Teoría heliocéntrica del universo. El centro del universo no soy yo, es el Sol de Dios. Dios es el centro de todas las cosas. Para lo más importante para Dios, ¿qué es? Él mismo, porque Él es lo más grande. Y si Dios es lo más importante, ¿qué es lo que Dios más tiene que amar? A nosotros. Mirémonos en el espejo, llenos de defectos, enfermos, llevados en la inmunda. ¿Y eso es lo que Dios más tiene que amar? No, lo que más tiene que amar es a sí mismo, porque Él es lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso. Él es perfecto, Él es eterno, infinito. Él es lo que Él más tiene que amarse. Por eso Él todo lo hace para su propia gloria. Y todo lo que Él hace, lo hace conforme a un diseño, a un plan. Y ese plan lo llamamos decreto de Dios o decretos. Entonces no vamos a debatir eso. Hay personas que dicen que son decretos y otros que
Pues creemos que es un solo decreto, no hay problema. ¿Qué es un decreto? Humanamente hablando, vamos a ver si esto sí va a funcionar o no. ¿Qué es un decreto? ¿Se murió? Una resolución, decisión o una orden que una persona toma o un organismo que tiene autoridad. Por ejemplo, nuestras autoridades políticas, nuestros gobernantes, ellos decretan porque tienen autoridad. ¿Y qué hacen los entes encargados de hacer valer las leyes? En un mundo ideal las hacen cumplir, ¿sí o no? Las hacen cumplir porque ellos dan la orden. Y uno dice, oiga, pero ¿y por qué nos tocaba en aquella época ponernos un chaleco? Si eso hace calor, porque así lo mandaron. Y si uno no salía con el chaleco, llegaba el policía y le decía, no lleva chaleco. Y ustedes ya saben cómo se resolvía el asunto, ¿cierto? Pero uno tenía que salir con su chaleco así hiciera calor. Tienen autoridad para llevar a cabo eso, emitir un decreto, una orden, una resolución, una decisión que se tiene que cumplir. ¿Ya terminaron de copiar? De todas formas yo les voy a mandar estas diapositivas. ¿Todavía? ¿Ya? Todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un decreto? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es decir, Dios, yo se lo explico así a los niños, Dios escribió una película para su propia gloria, para Él revelarse. Miren, este soy yo, este es mi amor, mi misericordia, mi ira, mi justicia, mi santidad, mi inmutabilidad, mi aceidad, mi omnipotencia, mi omnipresencia. Esto soy yo, conózcanme. Y escribió una película. Y después la película, después de que se escribe, el guión, ¿qué se hace? Se produce la película. Entonces contratan los actores, el director y se dice, se echó a rodar la película. Empiezan las grabaciones y toda la producción de la película, pero con base en el guión. Todo tiene que ir sujeto al guión. Y hay un director que en el transcurso de la producción, él da las directrices, hace cumplir el guión, él es el que, por eso se llama director, ¿no? Porque él dirige cada aspecto de la película, cada línea de la película, cada palabra, y así es Dios. Escribió una película y la película se llama El plan de salvación en Cristo, a través del cual Dios se glorifica. Dios se da a conocer en Cristo. Su misericordia, su ira, su bondad, su gracia, su justicia, su santidad en Cristo. Plan de redención. Ese es el título de la película, el plan de redención en Cristo. Donde el protagonista, ¿quién es? Cristo. El director, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el guionista? Dios. Es decir, Dios escribió la película, pero en su providencia, en la historia, Él hace cumplir el guión de la película, que fue escrito de antemano. Él la hace cumplir. Él dirige, bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Eso nos hace robots. Para allá vamos a explicar que no somos robots, pero que Dios gobierna su creación. Ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y llegamos a algo que se llama pacto intratrinitario de redención o consejo eterno de redención. En teología se llama así. El Salmo 110, versículo 1, nos dice el salmista, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hubo ¿qué? Una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? El Padre y el Hijo conversaron, el Padre le dijo al Hijo, hijo mío, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto no nos habla del consejo eterno, pero sí nos dice que entre las personas de la Trinidad hay relaciones y hay conversaciones. Así se revela Dios a nosotros. Nos muestra cómo en las personas de la Trinidad hubo esas conversaciones. ¿Sí? Si quieren lo buscan, pero yo ya les acabé de decir, de recitar el Salmo. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
El Salmo capítulo 2, versículo 7 ya nos habla del decreto de Dios. Salmo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Quería entrar hoy a la confesión de fe, pero creo que no vamos a alcanzar. Quería entrar de lleno a la confesión, pero pues como yo no soy Dios, si fuera Dios, se cumplía mi deseo, pero resulta que no soy Dios, no vamos a alcanzar. Salmo 2, 7. Yo, el Padre, ¿no? Publicaré lo están buscando en la Biblia, el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No está hablando del nacimiento de Jesús, no está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. Recordemos que decíamos que cuando la Biblia habla de engendrar, entre el Padre y el Hijo no habla de engendrar del inicio del Hijo, sino que esta es una declaración. El Señor está diciendo, tú eres mi eterno Hijo, lo declaro. Pero es un decreto de Dios. Yo publicaré el decreto. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Se han escuchado ese salmo aplicado a la gente cuando los ladrones estos decían, pídeme y te daré por herencia a las naciones? Pídele a Dios, eso sí, trae tu ofrenda del tamaño de tu petición, así va a ser tu ofrenda. Y nosotros decíamos, yo también iba, no hablo por experiencia, uy, vamos, no, está hablándole Dios al Hijo, esto no es para nosotros, es un salmo mesiánico, el Padre hablándole al Hijo. ¿Quién va a heredar las naciones? El Hijo, nosotros no, las vamos a heredar en Cristo, no por nosotros, sino en Cristo, pero el heredero del universo es Cristo. Pero ahí ya comenzamos a ver el decreto de Dios. Juan 17, versículos 5 al 8. Comenzamos a ver un diálogo entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículos 5 y 8. Del 5 al 8, perdón. Juan 17, versículos 5 al 8. Juan 17 es la oración sumo sacerdotal de Jesucristo y allí Él habla con el Padre. Aquí en su estado de humillación, Él antes de morir habló con el Padre y hace referencia a algo. Versículos 5 al 8. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres a todos, porque es que los arminianos dicen que es que todo el mundo va a ser salvo y que, bueno, vamos. A los que del mundo me diste, a todos tuyos eran. ¿Cuándo eran? ¿Cuándo eran de Dios? ¿Cuándo? Está hablando está hablando antes que el mundo fuese. Dice, estos hombres que tú me diste, cuando se los entregó el Padre, antes que el mundo fuese, yo he venido y les he manifestado tu nombre. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, ¿cuándo se las dio Dios? ¿Cuándo Dios le dio estas palabras a Jesús? Les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuándo envió Dios a Jesús? ¿Cuándo lo envió? ¿Cuándo nació? Está hablando de antes que el mundo fuese. Y este es el versículo que más le molesta a la iglesia moderna, ¿no? Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le dio. Ruega por todo el mundo. Esto va a generar en algunos un choque cognitivo. Es decir, ¿cómo así? Eso no es lo que a mí me habían enseñado. Eso no es lo que yo aprendí, pero lo dice la Biblia. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que tú me diste, que eran tuyos y me los diste. Y como eran tuyos y me los diste, han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿No? Está clara la doctrina. Lo que pasa es que el que no quiere verlo, no lo ve. Así como que el que se mira al espejo, se ve sus partes íntimas de hombre y dice, soy mujer. Pero él es hombre, no soy mujer. Pero eres hombre, míralo.
No, Dios salva a todo el mundo tiene derecho a ser salvo. No, pensando que ninguno de nosotros tiene derecho a nada. Tenemos derecho al infierno porque esa es nuestra paga. La paga del pecado es la muerte. Y la salvación es una misericordia, no es una obligación de Dios. No es obligación, es una misericordia. Entendamos el concepto misericordia. Y me estoy desviando porque no es el tema, pero es que no puedo evitar explicar el texto. Es una misericordia. La misericordia no es obligatoria. Pero es que Dios tiene que salvar a todos, todos deben tener la oportunidad. Pero es que el texto no dice esto. El texto dice que Jesús ruega e intercede por los que el Padre le dio. No ruego por el mundo. No, hermano, yo no puedo con eso. Ore, pídale a Dios que le enseñe su palabra. Pídale a Dios que lo ayude. No ruego por el mundo. Ahí está claro, hermanos. Pero Juan 3:16 dice que Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel en el que Él crea. Pero Juan 3:16 fue escrito por Juan y el mismo Juan también escribió Juan 17. ¿Qué hacemos? ¿Borramos Juan 17 y le ponemos encima Juan 3:16 porque no lo entendemos? Porque Juan 3:16 no enseña salvación universal, enseña salvación indiscriminada. Es decir, todo el que cree en Cristo, porque es que el texto lo dice, hermano, lo que pasa es que no nos enseñaron a leer bien. Para que todo aquel que en Él crea. ¿Quiénes son salvos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el mundo que amó Dios? ¿Cuál es el mundo que amó Dios? Toda tribu, pueblo, lengua y nación, todo aquel que cree en Cristo sin importar si es judío, porque estamos hablando que Jesús estaba hablando con Nicodemo, que era un judío maestro de la ley, y los judíos aborrecían a los gentiles, eran perros, los gentiles no tenían salvación según el judío, y Jesús le dice, en el nuevo pacto hay salvación para todo el mundo, sin distinción, no importa si es mujer, hombre, es más, las mujeres, los judíos, los fariseos decían, gracias a Dios, no soy gentil, ni soy animal, ni soy mujer, así decían los fariseos, gracias a Dios, no soy gentil, no soy un animal, ni nací mujer. Y Jesús dice, no, ahora las mujeres son salvas, los hombres, ya no hay qué, judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Pero no está diciendo que todo el mundo va a ser salvo, ni que todo el mundo tiene derecho a ser salvo, no. Lo que está diciendo es que todos los pueblos bajo el sol tienen ahora la puerta abierta para que el que cree sea salvo, el que cree sea salvo. Entonces, el Señor nos dice claramente, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, y me estoy adelantando, hermanos. Mi esposa me hace caritas, pero es que yo necesito que entiendan el texto. Si Jesús recibe algo del Padre, porque era del Padre desde antes de la fundación del mundo, el Padre se lo entrega. Pregunta, ¿se puede perder? El Padre es dueño de eso. Se lo entrega al Hijo. El Hijo dice, oros por ellos, no por el mundo. Son tuyos. ¿Se puede perder? Entonces, ¿por qué hoy nos dicen que la salvación se pierde? Y que todo el mundo viene a Cristo, pero muchos van a ir al infierno. No, hermanos, eso no tiene lógica, no tiene sentido. No, todo el mundo oye el Evangelio y todos ejercen su libre albedrío. Bueno, pero entonces si ejercen su libre albedrío y se convierten a Cristo, ¿por qué van al infierno? Porque Dios, si la salvación es para todos, entonces Dios debería ser dueño de todos y nadie se le perdería. ¿Por qué se salva el que se salva? Porque es de Dios. ¿Por qué se pierde el que se pierde? Porque no es de Dios. Así de sencillo. Pero hermano, ¿eso es injusto? No, lo justo es que vayamos al infierno todos. Eso es lo justo. La pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿y por qué Dios no salva a todo el mundo? No, la pregunta es, ¿por qué Dios no condenó a todo el mundo? Esa es la pregunta. ¿Y por qué Dios no salva a los indígenas? No, la pregunta es, ¿por qué Dios no me condenó a mí? Yo también merezco ir al infierno. ¿Por qué no me condenó? Hacemos las preguntas. Como alguien dijo, haga la pregunta correcta. Hay que hacer las preguntas correctas. Según la Timoteo 1:9, les quedó claro, ¿no? Pero esta conversación se dio, Jesús está haciendo referencia a un evento, si se puede llamar así, antes de la fundación del mundo. Según la Timoteo 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Quien nos salvó
está hablando del Señor. 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿sí? No es porque Él vio que nos íbamos a portar bien, ni que íbamos a hacer una oración de fe, ni nada de eso, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Por qué nos salvó? Por su propósito, por su plan, porque Él lo determinó, porque ese era el diseño. No tiene nada que ver contigo. Bájate de la nube. Hay una canción que dice así. Ah, sí, creo que es Roberto Antonio. Baja de esa nube que aquí te espero yo. ¿Cierto que dice así? O Roberto Antonio, sí. La música que uno escuchaba antes, hasta la sopa en contra de la música. Nos salvó por nuestras obras, porque vio algo bueno en ti y en mí. Nos salvó porque previó que tú ibas a recibir el Evangelio bien. Oiga, no, es que Joana, a Miguel, ven, mira, Miguel, Gabriel, no me sé más nombres. Miguel, Gabriel, vengan, miren. Joana se va a arrepentir, miren mi bola de cristal, la bola de cristal de Urana y Baba. Los que ven Dragon Ball saben a qué me refiero. Miren la bola de cristal, Joana va a aceptar a Cristo. Anótenla ahí, anótenla ahí. No, pero la Biblia dice que no es conforme a nuestras obras, no es conforme a nada nuestro, sino según el propósito suyo, según su plan, según su decreto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? ¿Cuándo nos fue dado la gracia, el perdón? ¿Cuándo nos fue dado? Antes de que nos arrepintiéramos, hermano. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. Y tú sacas pecho porque te arrepentiste de tus pecados y el borracho de tu vecino no. Ah, es que yo sí me arrepentí. Hermano, te arrepentiste porque Dios te dio la gracia antes de los tiempos de los siglos. Estás aquí porque Dios lo ordenó antes de los tiempos de los siglos. Tú no estás aquí porque sea lindo, inteligente. Mira, hay gente inteligente afuera en el mundo y van al infierno. Ahí está Bill Gates. Ustedes sabían que Bill Gates ni siquiera terminó la universidad. Se retiró como en cuarto semestre porque le parecía aburrido. Mucho más inteligente que tú y yo. Pero no tiene a Cristo. Entonces lo que pasa es que ese no entiende porque le falta cerebro. No, hermano, no entiende porque está muerto espiritualmente. Dios no le dio la gracia. La gracia no fue dada antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora en el tiempo, ¿sí? Estamos hablando del plan, pero que ahora ha sido manifestada. Dios nos dio la gracia en su decreto eterno, en el guión de la película, pero ahora en la producción se está rodando la película y se ha manifestado su gracia. ¿Ven? Lo que Dios ordenó ahora se está manifestando, se está grabando la película ahora, pero Él lo ordenó cuando escribió el guión. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ven? Pero ya todo fue escrito, todo fue preordenado por Dios. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, creo que con ese texto vamos a terminar, porque se nos fue el tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hermanos, por favor, presten atención a todo esto, porque, hermanos, les aseguro, como dicen, como saber que hay uvas, que muchos de los que ya vieron esto patinan todavía en esto, todavía patinan, todavía no lo comprenden, todavía no lo entienden. Y esta ya es la tercera vez que estamos viendo estas doctrinas. Claro, es la primera vez que vamos a entrar formalmente a los textos de la confesión. Esto es una introducción. Hemos visto las doctrinas, pero esta vez va a ser un poco más trabajoso. Vamos a subir la vara un poquito, porque ya estamos entrando formalmente, de manera explícita, a los textos de la confesión. Todavía no hemos entrado. Hebreos 13:20. No, yo fui hoy a la clase y no entendí nada. El pastor habló que antes de la fundación del mundo, que la eternidad, que Dios nos escogió, que después vino y nos salvó, que una película, que el guión, yo no entendí nada. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? No, hasta ahora este año. Excelente. ¿Cuánto llevas? No, yo llevo 5 años. Ah, no, hermanos. Ponte a llorar y a estudiar. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. Ese pacto fue hecho en la eternidad. Cuando el Padre habló con el Hijo y le dijo, tú eres mi Hijo, yo te engendré eternamente. Ahora vas a ir a salvar a mi pueblo y será tuyo. Dios le entregó ese pueblo a Jesús antes de la fundación del mundo para que en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en el libro de la carta a los Gálatas, él, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nos comprara con su sangre. Y ahora somos la esposa de Jesús, entregada por el Padre antes de los tiempos de los siglos. No, hermano, yo soy el que decido ser salvo. Si yo no quiero ser salvo, Dios no puede hacer nada. Ay, sí. No, pues vamos a prenderle una vela al hombre. Porque ahora Él es Dios, tú eres Dios. Dios no puede hacer nada si tú no quieres. Así nos enseñaron en el pentecostalismo, ¿no? Si tú no caminas, Dios no da el primer paso. Hombre, entonces Dios es el perro faldero de los creyentes hoy, ¿sí o no? Perrito faldero. Perrito faldero es que uno camina y el perro va atrás. Y uno, perrito, perrito. Y uno le dice, échate. Hermanos, ni el perro de la casa nos hace caso. Uno le dice, échate, y el perro a veces no se echa. Pero sí pretendemos que Dios tiene que hacernos caso a nosotros. Es ahí, miren el nivel de soberbia que hay en la cristiandad, o el nivel de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanagloria. No, yo me arrepiento cuando yo quiera. Y si yo tengo mi libre albedrío, Dios tiene que respetarme. Por favor. Y Él tiene que hacer lo que yo le diga. Si yo oro con fe, Él me lo tiene que dar. Es más, yo pacté, llevé plata. Ah, no. Si Dios se va a quedar pobre si tú no le das plata. Imagínate tú. Tú no le das billete a Dios y Él se va a poner a llorar porque Él necesita los 5 centavos que tú le das. No, hermano. Él es Dios. A su voz tiembla la tierra. Los ángeles se tapan los ojos porque no lo pueden ver, porque Él es tan grande y tan poderoso que ni los ángeles pueden mirarlo. Y nosotros hoy hablamos duro, si ven la basura de falso cristianismo que nos enseñaron, una basura, una cochinada, una inmundicia. Nos mostraron un Dios que no es el Dios de la Biblia, hombre. Un payaso, perro faldero fue lo que nos enseñaron. No, Dios es supremo. Él habla y Satanás tiembla delante de Él. Pero Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Quién se lo pidió? A Dios. Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo. Pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Porque Pedro era escogido de Dios. Era de los que Dios le había entregado. Pero no iba a quedarse en el suelo. Porque el Hijo intercedió por él. Pero aún Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y nosotros dizque, te reprendo, Satanás. Por eso la Biblia dice que los ignorantes hablan de cosas que no entienden. Hablan de las potestades superiores, entiéndase Satanás y sus demonios, no saben de lo que hablan. Y hoy, reprenda al diablo. Eso es un espíritu de pobreza, repréndalo. Está enfermo, espíritu de enfermedad, repréndalo. Y ahora sí vamos a pisarle la cola al diablo. Ay, hermano. Y la Biblia dice, contumaces, soberbios, hablan de lo que no saben ni entienden. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Y lo vamos a seguir conociendo. El grandioso Dios de la Biblia. No el perro faldero que nos predicaron, al que le damos órdenes. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Entonces, salúdense, Dios los bendiga. Que Pedro era escogido de Dios. Era de los que Dios le había entregado, pero no iba a quedarse en el suelo, porque el Hijo intercedió por él. Pero aún Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y nosotros dizque, te reprendo, Satanás. Por eso la Biblia dice que los ignorantes hablan de cosas que no entienden. Hablan de las potestades superiores, entiéndase Satanás y sus demonios, no saben de lo que hablan. Y hoy, reprenda al diablo. Eso es un espíritu de pobreza, repréndalo. Está enfermo, espíritu de enfermedad, repréndalo. Y ahora sí vamos a pisarle la cola al diablo. Ay, hermano. Y la Biblia dice, contumaces, soberbios, hablan de lo que no saben ni entienden. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Y lo vamos a seguir conociendo. El grandioso Dios de la Biblia. No el perro faldero que nos predicaron, al que le damos órdenes. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Entonces, salúdense, Dios los bendiga. Vamos a dejar hasta ahí por hoy.
gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.